Porque si mi mente está puesta en el propósito, probablemente pueda ser capaz de tolerar el precio que hay que pagar por ello. Luego tiene que preguntarse, ¿cuánto tiempo le dedico a eso? ¿Cuánto invierto de dinero en eso que es lo más importante? ¿Qué tan conectado a nivel de pensamientos, a nivel de emociones estoy con aquello que le aporta sentido a mi vida? Hay mucha gente con la que yo me encuentro que dice, siento que las cosas que hago carecen de sentido. Siento que las cosas, estoy sumido en una cotidianidad, en un activismo, en un día a día, que al final del día me pregunto si vale la pena todas las cosas que yo hago. Hoy vamos a hablar de sentido, de propósito, de por qué hacemos lo que hacemos, de cuál es nuestro sentido de trascendencia que muchas veces sufre cuando no encontramos una razón superior por la cual hacemos las cosas que hacemos. Nos vemos persiguiendo dinero, nos vemos persiguiendo fama, nos vemos persiguiendo poder, pero muchas veces no alcanza para llegar a sentirnos plenos, para llegar a sentirnos útiles, para llegar a sentir que nuestra vida tiene sentido. Propósito tiene que ver con movimiento, ¿no? Una persona, por ejemplo, que está sumida en una depresión o alguien que le está faltando propósito, siento como decís vos que no me llena nada, por lo general será alguien que ha dejado de moverse, porque propósito y movimiento y motivación están siempre de la mano, ¿no? Y propósito casi siempre tiene que ver con aquello a lo que yo me muevo y yo quiero alcanzar, ¿no? Es bien interesante porque cuando uno piensa en propósito, piensa, claro, en el hoy, pero casi siempre está lanzado hacia un poco más allá. Es compatible con el sentimiento de esperanza. Mientras que sentido, significado y sentido tienen que ver más con lo que yo soy y lo que a mí me pasa y lo que hago hoy, casi siempre el propósito me lleva a ir hacia adelante, a conquistar, a buscar. Propósito, también aparece el proyecto, ¿no? Proyecto, propósito, y es muy interesante porque obviamente las dos cosas se entrelazan, ¿no? Cuando yo pienso en que tengo un propósito en la vida, normalmente me despierto pensando en aquello que yo quiero lograr, conseguir, y sobre todo cuando el presente desafía el sentido, Roque. Por ejemplo, se muere un ser querido y entonces hay gente que piensa, y tanto esfuerzo y tantas cosas, ¿para qué si al final te podés morir, por ejemplo? Cuando el presente no es lo que yo esperaba, el propósito de aquello a lo que yo estoy buscando y queriendo alcanzar me nutre al presente, ¿no? Pensemos en este gran autor Viktor Frankl, ¿no? Y su libro En búsqueda de sentido. Pensemos que él le tocaba el presente de los campos de concentración nazis, ¿no? Y lo que le ayudó a él en gran medida a atravesar ese presente terrible era justamente el propósito de qué seré yo, qué haré yo, cómo hablaré yo de esto cuando salga de aquí, ¿no? Es algo que me lleva a moverme interiormente, mentalmente, emocionalmente, más allá solamente de lo que hoy vivo, siento y me pasa. Partamos de la idea de que el ser humano es sensitivo. Es decir, sentimos dolor, sentimos placer, somos vulnerables, sensibles, fáciles de afectar por las cosas que nos pasan. Y no podemos negarlo, hay realidades que son dolorosas. Perder un trabajo, perder un ser querido, terminar una relación de pareja, o la frustración de no encontrar trabajo, o el problema de adicción de un hijo. Es decir, todas esas cosas a nivel sensitivo generan un episodio de dolor agudo, importante. Una persona que tiene un propósito en la vida
es capaz de sentir ese dolor, es capaz de verse afectado por esas situaciones. No es que se muestre invulnerable. Una de las cosas que la gente no entiende de la persona que tiene sentido y que tiene propósito es que pareciera que vive desconectada de eso sensitivo relacionado al dolor. Y no, la persona con un propósito en la vida duele, le cuesta, lo siente, pero al mismo tiempo una parte de su mente está pegada, agarrada y aferrada a la razón por la cual yo estoy pasando esto. Pensemos en un estudiante universitario que tiene un propósito de sacar adelante su carrera y que para ello va a tener que pasar por largas jornadas de estudio, por frustraciones, por idas y vueltas, por largos periodos de clase o por jornadas de estudio muy pesadas. Cuando uno es capaz de tener en su mente el propósito por el cual hago lo que hago, experimento una sensación de alivio, unas ganas de seguir adelante, de recuperarme de la frustración que me genera la cantidad de horas que estoy estudiando, porque si mi mente está puesta en el propósito, probablemente pueda ser capaz de tolerar el precio que hay que pagar por ello. A mí me gusta pensar, cuando hablamos de propósito, en dos cosas, ¿no? Una primera, más sencilla y un buen inicio para descubrir propósito justamente tiene que ver con esto que vos decís, con planes, objetivos, metas de corto, mediano o largo plazo que a mí me funcionan, para mí son importantes, ¿no? Entonces, cuando yo tengo el propósito, por ejemplo, de bajar de peso, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quiero hacer, busco maneras de cómo lograrlo. De pronto en mí aparece una sensación de, ok, algo tengo que ir moviendo en mi día a día, interiormente, físicamente, algo tengo que hacer para alcanzar ese propósito. Entonces, pensemos que mi propósito en la vida no puede ser bajar de peso, pero convengamos que en un momento de la vida bajar de peso puede ser algo que le dé un propósito importante a esa temporada de la vida, ¿no? Entonces, plantear qué cosas yo estoy ahora buscando alcanzar, lograr, y por qué tiene sentido para mí, es un buen inicio de buscar propósito. Luego, habrá gente que en la medida en que va viviendo y en la medida en la que va creciendo, hay cosas que ya empiezan a impactarle cada vez más en lo profundo, en lo hondo. Y entonces hay personas que dirán, yo tengo el propósito de inspirar a los demás. Y entonces, no importa en realidad a qué me dedique, no importa la profesión incluso que yo pueda tener, donde quiera que yo esté, yo soy un inspirador de personas. Yo quiero inspirar a los demás a ser mejores, ¿no? Y entonces, ok, ahí, fíjate, podemos tener estas dos fuentes de propósito. Una que tiene que ver con cuestiones a veces más prácticas, pequeñas, más relacionadas con metas, con objetivos, pero que te llevan a moverte en ese sentido. Y otras que pueden ser más grandes, más profundas, más duraderas, pero que ambas son importantes de tener. Pensá en que en la gente que se quiere jubilar, ¿no? Se quieren jubilar y dicen, ok, voy a llegar a los 60 años y me voy a jubilar. ¿Cuánta gente llega a tener dificultades cuando se jubila? Porque justamente perdió proyectos, perdió propósito y piensa que ahora, ok, ¿no? Lo que yo hacía ya lo estoy dejando de hacer y creí que iba a ser feliz cuando ya no tenga nada que hacer. Y hay unas sorpresas ahí, ¿no? Ahí hay dos escenarios. El primer escenario es, ¿qué pasa con las personas que perdieron el propósito? Que por un momento de sus vidas sintieron que tenían una razón de ser, una razón para luchar, una razón por la cual seguir esforzándose, pero que por alguna razón u otra lo fueron perdiendo. Por ejemplo, personas que se fueron desconectando de sus valores. Personas que se aferraron a otras cosas que no respondían directamente a sus valores más esenciales. Por ejemplo, personas que se metieron en política.
y que como consecuencia de eso se terminaron transgrediendo los valores más importantes que tenían. Fueron infieles dentro de la política, sus familias se deterioraron, descuidaron sus vínculos más importantes y que cuando fueron perdiéndolo o lo perdieron definitivamente se dieron cuenta de lo que fueron haciendo. Esas personas que fueron perdiendo el propósito por el cual hacían lo que hacían, actuando de modo tal que están yendo en contra de sus propios valores, terminan siendo personas que se sienten vacías. Pero también pensemos en las personas que no desarrollaron, sobre todo los jóvenes, no desarrollaron el propósito suficiente de las cosas. Se quedaron estancados en una serie de motivaciones adolescentes que por solamente encajar, por solamente pertenecer, por solamente agradar, por solamente complacer, que es perfectamente entendible para un niño de 15 años, 16 años, terminan siendo adultos que siguen moviéndose bajo la misma motivación. Y como consecuencia de ello terminan haciendo cosas para intentar estar a la altura de ello que no se dan cuenta que terminan poniendo en riesgo su futuro. Yo conocí a un muchacho no hace mucho que empezó un problema de apuestas deportivas justamente por esa misma razón. Como no quería pedirle dinero a sus papás, desarrolló este hábito de las apuestas para querer estar a la altura del dinero que tenían sus compañeros, que manejaban sus compañeros, porque no quería quedar al margen de las cenas, de los juntes, de los eventos sociales, porque no quería sentir que no podía y que no llegaba. Sin darse cuenta, quería responder al problema número 1, pero instaló en sí mismo el problema número 2. Y al día de hoy, muchas de las cosas que le importaban en la vida se deterioraron. Su relación de pareja, su carrera profesional, su relación con sus papás, su futuro. Y dice, yo no puedo creer cómo me aferré a esto como el intento de resolver el problema 1 y me generó un problema 2, un problema 3, un problema 4. Pienso en que es importante para el joven como para el anciano, para el adulto en general, justamente buscar esa conexión sobre, no solo digamos mis valores en el sentido de que, ok, yo soy honesto y yo soy respetuoso y yo soy, ¿no? Sino a qué yo le doy más valor. ¿A qué le doy más valor? ¿Qué cosas son aquellas que yo digo, ok, puede que yo cambie muchas cosas en mi vida, pero hay cosas que yo no quiero que cambien? Son aquellas con las que yo más estoy conectado y que se chocan con quien soy yo, ¿no? Cuando uno empieza a pensar en cuáles son las cosas, las personas, las situaciones, las actividades más importantes para mí y por qué, luego tiene que preguntarse, ¿cuánto tiempo le dedico a eso? ¿Cuánto invierto de dinero en eso que es lo más importante? ¿Qué tan conectado a nivel de pensamientos, a nivel de emociones estoy con aquello que le aporta sentido a mi vida? Cuando uno tiene una respuesta clara a esas dos preguntas, ¿qué es lo importante en mi vida? ¿Y qué tanto le dedico mis recursos, mi tiempo y mi vida a aquello importante? Por lo general tendré una cohesión que va a hacer que yo no me falte sentido. Por el contrario, si yo ni siquiera me he planteado cuáles son las cosas inamovibles, importantes de mi vida, o cuando yo no estoy logrando darle a eso su lugar, su tiempo y su importancia, por lo general empezaré a sentirme vacío. Y cuando empiezo a sentirme vacío, empiezo a sentir que cada día es igual. Empiezo a sentir que un día más en la oficina, empiezo a sentir como esa especie de insatisfacción personal, empiezo a sentir como que sintiera que tendría que estar dando más, como sintiera que no estoy en el lugar que debería estar o no estoy teniendo la vida y el enfoque que debería tener. Y va pasando el tiempo y voy intentando embobarme con otras cosas, intentando generarme dopamina y gratificación placentera, pero hay algo del sentido que, a diferencia de lo dopaminérgico que puede ser comprarme algo o disfrutarme unas vacaciones o cosas por el estilo, que el sentido te da, y es que te da una sensación de realización personal, de decir lo que estoy haciendo es lo correcto.
Y muchas veces ese factor influye directamente sobre la felicidad, porque la felicidad no solamente es ese estado de satisfacción plena en el que uno pueda vivir teniendo todas sus necesidades resueltas, sino más bien hay que entenderla como el resultado de sentir que estoy haciendo lo correcto para mi vida, lo correcto para los demás, lo correcto para en consonancia con los valores que yo tengo, porque cuando yo siento que estoy viviendo una buena vida y que además es una vida que responde a esos valores a los que yo le doy valor en la vida, siento que estoy haciendo lo correcto. Y una cosa hermosa que muchas veces uno piensa y dice, qué lindo es ser un adulto, llegar a la casa, ver a tus hijos y sentir que durante todo el día hiciste lo correcto. Actuaste éticamente, hiciste las cosas de manera responsable, pudiste sentir que las cosas que hiciste fueron justas, fueron equilibradas y te hicieron mejor persona. Ver a tus hijos, jugar con ellos, meterte a tu familia, es maravilloso cuando vos sentís que lo que estás haciendo tiene sentido. No solamente es bueno y es útil para tener más dinero, sino que además te dignifica como persona y te eleva a un nivel tal que sentís que podés tener la autoridad moral de ver a tus hijos, de jugar con ellos y de educarlos, porque sentís que estás haciendo lo correcto. Me pongo a pensar, recientemente en un curso yo le invité a las personas a tomar una fotografía de aquello que les da sentido. Elijan una foto de su galería de fotos que le aporte un sentido a su vida y cuéntenos por qué. La inmensa mayoría eligió familias, fotos familiares, que son las que más tiene uno también en su galería de fotos, ¿no? Y entonces, pensemos en eso, pensemos en que, yo cuando pienso en propósito, en sentido, ¿qué le aporta sentido a mi vida? Y pienso en mi familia, ¿no? ¿no? Ya tengo una parte de lo que decía. Entre mi lista, mi familia está puesta en un lugar preponderante. Pero si yo luego empiezo a pensar que el tiempo que le dedico es muy poco, que a nivel de pensamientos, sentimientos o incluso de acciones, de cómo estar mejor con estos seres a los que yo amo, cómo planificar mejores los momentos, los fines de semana, las vacaciones, para tener recuerdos entre nosotros. Ahí hay un quiebre que poco a poco me va a hundir en el sinsentido. Yo creo que ese es el motivo por los cuales muchos abuelos, cuando son abuelos, y vuelven a tener cerca de ellos un niño, un bebé o un niño, empiezan a decir, no voy a volver a cometer el mismo error. Me dediqué demasiado al trabajo, me dediqué demasiado solamente a mis cosas y descuidé ver crecer a los que amo. Y entonces muchas personas se sorprenden cómo sus papás, cuando son abuelos, empiezan a tener un comportamiento totalmente diferente a los que tenían cuando él era niño. Pero insisto, es que cuando esa persona siente otra vez la vida me dio una segunda oportunidad y ahora no la voy a desaprovechar, ahora quiero guardar estos momentos, atesorarlos, quiero hacerme tiempo, quiero poner en pausa otras cosas, ¿no? Tristemente a veces eso solamente sucede con las malas experiencias, con el tiempo perdido, con los años que pasaron y que siento que no dediqué a lo que era lo importante. Pero por suerte, también cualquier momento en que eso me venga al corazón, no importa en qué edad y en qué circunstancia esté, ojalá sea más temprano que tarde, nunca al final es del todo tarde para volver a conectar con lo esencial, con lo importante, con aquello que siento que me llevo. Porque claro, cuando uno está en los primeros años de la vida, uno siente que tiene que traer cosas al mundo. Y cuando uno está ya sintiendo que está por irse del mundo, está pensando no en lo que ya dejo solamente, sino en qué cosas me llevo al final yo y qué es lo esencial y lo importante. Claro, lo que dejo para después, la trascendencia, pero justamente se conecta de que lo que yo quiero dejar es aquello que también me quiero llevar. Hay una tendencia natural en el ser humano que por ahí en los 30, en los primeros años de la vida adulta independiente, uno empieza a almacenar, a cuidar, a prever, a cuidar, a reservar, a salvaguardar, pero hay una dinámica psicológica
psicológica ya llegado a los 60, un poco más también, de empezar a desligarse, empezar a soltar, empezar a regalar. Esto yo ya no lo uso, esto le va a servir mejor a mi hijo. De empezar a soltar, de a regalar, de cambiar al nombre de, ya no quiero que esto esté a nombre mío, voy a cambiar a nombre de. Y hay una dinámica muy interesante de transmisión generacional, de transmisión de legado que aplica tanto para los bienes materiales como para los valores también. Ya parece que los adultos mayores están más interesados en transmitirle a las siguientes generaciones los aprendizajes, los criterios, las formas que yo he ido aprendiendo, saliendo de ese lugar un poco más individual, egoísta, de yo quiero hacer las cosas por mí mismo para sentirme bien mejor yo solo, para yo tener y yo acumular para mí mismo y para los míos, sino que empieza a ver como esa necesidad de hacer por los demás algunas otras cosas. ¿Cuántas personas, cuántos adultos mayores metidos en actividades de voluntariado? ¿Cuántos adultos mayores metidos en actividades prosociales que hacen con una especie de desprendimiento? Porque esas personas parecen estar cada vez más motivadas a sembrar una huella en el mundo, a dejar un mundo distinto al que lo encontraron, a intervenir sobre realidades que por muchos años quizás no fueron parte de sus intereses y que ahora es una de las cosas que más los mueven. La vida tiene sentido, sí, pero yo creo que es mejor decir hay que darle sentido a la vida, ¿no? Y cuando le damos sentido a la vida, insisto, cuando buscamos conectar interiormente y cuando buscamos ese futuro que nos impulsa, no importa si soy muy mayor o muy joven, ese futuro que me impulsa a que puedo ser mejor de lo que soy hoy, ¿no? En todos los sentidos, todavía puedo crecer, todavía puedo cambiar, todavía puedo mejorar. Yo creo que uno de los momentos en los que uno más pierde sentido es cuando siente, this is it, se acabó. Ya no puedo crecer más, ya no voy a cambiar más, ya es tarde para todo, ya solamente tengo que esperar, ya no hay nada que yo pueda hacer, esto se terminó y con esto se termina todo. No solo con la muerte, porque ojo, la muerte da sentido a la vida. Si la vida no tuviera muerte, probablemente sea una vida en la que nos parezca que hacer las cosas bien o no hacerlas da lo mismo, pero como el tiempo es limitado, al final uno tiene que elegir aquello que es conveniente, útil para la vida y para el propósito, ¿no? Entonces, creo que es importante conectarnos y decir, no es tarde, todavía yo puedo hacer cosas, todavía puedo crecer, todavía puedo mejorar, todavía puedo enmendar. No, hablando de la amistad, hay un proverbio en la Biblia que dice, si has sacado la espada contra un amigo, espera, todavía estás a tiempo de volver a envainarla. Todavía estás a tiempo de volver a envainarla. Es decir, todavía hay tiempo para enmendar, arreglar, compensar, mejorar. Y creo que ese puede ser un mensaje importante. No se rinda, insista. Todavía puede vivir mejor, puede ser un poco más feliz, puede ser todavía más conectado con aquello esencial. Y creo que eso al final puede llegar en cualquier momento de la vida y va a generar una sensación de alivio, de alegría, como uno se despertará después de sentir no estoy tarde, puedo mejorar, puedo cambiar, creo que va a ser esencial para mejorar la vida. Y finalmente, una de las cosas que creo que más ayudan para recuperar el sentido y el propósito cuando uno dejó de buscarlo y dejó de estar conectado con ello, es la gratitud. Una persona con un sentido de vida desarrollado, con un propósito claro, es capaz de agradecer incluso las situaciones difíciles que se ponen en la vida, porque sabe que de ellas puede aprender, porque sabe que de las situaciones difíciles puede sacar verdaderas perlas de sabiduría que va a poder aplicar en su vida diaria. ¿Cuántos de nosotros hemos conversado con un enfermo terminal? Y la capacidad que esta persona desarrolla de madurez, de conciencia, de sentido, de propósito, es tremendamente nutritivo para todos nosotros, porque una persona cercana a la posibilidad de la muerte se empieza a aferrar a lo que realmente es vital e importante en la vida, ver unos animalitos, ver a los niños, relacionarse con las personas, todo lo que las personas tienen a su alrededor de manera natural y consciente y que no le dan valor porque
porque no están conectados con el valor real de estar vivos, la persona que está cercano a la posibilidad de que eso no ocurra empieza a valorarlo de una forma que no se dan idea. Cuando nosotros logramos conversar con un enfermo terminal, logramos tocar su mano, estrechar, tener esa conversación, salimos muchos de nosotros más bendecidos de lo que creemos que hemos bendecido a esa persona con nuestra presencia. Porque su manera de vivir, su luz, la sonrisa que se dibuja en su rostro, a pesar del dolor que significa estar pasando por un proceso médico como una quimioterapia, por ejemplo, nos inspira a otros, nos inspira a todos a ir más allá de la forma en cómo hemos venido viviendo hasta el día de hoy. Una persona me decía, estábamos hablando de su historia, de la vida, ¿no? De perdonar, por ejemplo, ¿no? Perdonar el pasado, perdonar a mi papá, perdonar a mi mamá, perdonar cosas. Y me decía, si yo hoy en esta etapa de mi vida, me preguntaran, ¿estarías dispuesta a pasar por todo lo que pasaste para llegar a ser quien sos hoy? Y ella me dice, hoy podría decir que sí. De repente si me lo preguntaban hace 5 años, no sé qué respondería. Pero hoy he elegido ser agradecido. He elegido quedarme con lo que me sumó en la vida y soltar aquello que me lastimó. Y hoy podría decir que le he buscado el aprendizaje a todo, incluso a lo peor y a lo malo. De manera de que la persona que soy hoy valora todo lo que vivió, incluso aquello que no debió vivir, que no debió pasar. Pero claro, para llegar hasta aquí me ha costado, me dice, ¿no? Entonces, claramente, cuando uno se conecta con la gratitud, se conecta con lo que suma, con lo que uno aprende, con aquello que uno puede sacar como saldo a favor de todo lo que pasa en la vida, eso termina conectándote con que soy hoy lo que soy, no solo por lo lindo, lo bello y hermoso, sino también por los desafíos, por los problemas e incluso por aquellas cosas que de repente hubiese querido no pasar, pero como las atravesé y saqué un aprendizaje de ahí, me conecto con que valió la pena si eso me ha sumado a la persona que soy hoy.